Hola chicos, bienvenidos una vez más a Ya te lo voy a contar. Si te gusta el suspenso, el misterio, entonces debes ver esta película, que es The Cursed. Todo inicia en el año 1917, en la Primera Guerra Mundial, cuando unos soldados son atacados y el capitán quedó gravemente herido, y los médicos le sacan las balas y se dan cuenta que una de ellas no era una bala común. La historia vuelve al pasado, específicamente 35 años antes, en donde se encontraban dos niños jugando, Charlotte, ya en la edad de la adolescencia, y Edward. Su madre Isabel les pide parar un momento. Seamus era el terrateniente, esposo de Isabel y padre de los niños. Eran los dueños del pueblo y las personas que vivían a los alrededores le obedecían a él y trabajaban sus tierras. Sin embargo, un día un grupo de gitanos llegan a sus tierras y se instalan a vivir ahí. Oberlin, que era como la jefa de ese grupo, manda derretir unas monedas de plata y con eso hacer como una especie de conjuro. Un día por la noche, el consejo de la aldea se reúne en casa de Seamus para hablar sobre la invasión de los gitanos en sus tierras, llegando a la conclusión que lo único que podían hacer era sacarlos a la fuerza. Así lo hicieron, matando a todos los gitanos que estaban en sus tierras. Al atrapar a Oberlin, quien tenía consigo la dentadura de lobo que había hecho, ella le dice que iban todos a morir y que tendrían consigo una maldición para el resto de sus vidas. La entierran viva junto con una caja donde estaba dentro la dentadura que ella había hecho el conjuro. A partir de ese momento, casi todas las personas en la aldea empezaron a tener el mismo sueño extraño sobre lo ocurrido ese día y la caja que contenía dicha dentadura. Al pasar los días, llega a ese pueblo un patólogo llamado John preguntando sobre los gitanos que estaban en la zona. A él se le acerca el alguacil de la zona llamado Alfred. Era un viejo conocido de John y le pregunta qué lo trae por esa zona al mismo tiempo que le ofrece trabajo, ya que el médico de la zona se había marchado. Mientras Charlotte y Edward jugaban con los niños del pueblo, Timmy, uno de ellos, le dice para ir al lugar donde estaba enterrada Oberlin y desentierran una caja con la dentadura del lobo. Algo dentro de él lo posee y se coloca esa dentadura mordiendo de inmediato a Edward por el cuello. Todos los que estaban ahí salen corriendo, incluyendo a Charlotte. Al escuchar los gritos en la casa, van unos sirvientes a buscarlo. Edward tenía una herida en el cuello. Al rato llega el médico y este le dice que lo había mordido una especie de animal, que Edward tenía fiebre y la herida estaba infectada, pero que iba a mejorar. Charlotte se queda callada sin contar lo que realmente había ocurrido. Sin embargo, por la noche, cuando Charlotte va a visitar a Edward a su habitación, nota algo extraño alrededor del cuerpo de este. Sale corriendo a buscar a sus padres. En eso Seamus entra al cuarto de Edward y estaba vacío. Edward había escapado de la casa. A la mañana siguiente, Charlotte va a la iglesia y encuentra a Timmy ahí, quien la llama aparte para decirle que él no recordaba nada, al mismo tiempo que le comenta que tuvo una pesadilla y que todos pagarían por los pecados cometidos hacia los gitanos. Timmy sale corriendo al bosque en búsqueda de Edward hasta que un animal salvaje pasa muy rápido arrancándole parte de su brazo. Él se oculta como en una cabaña abandonada, sin embargo este animal lo encuentra y termina con su vida. Todos preocupados llaman al alguacil del pueblo, quien va a la casa de Seamus junto con John el patólogo. En ese momento Seamus los lleva hasta donde estaba Timmy muerto. John lo revisa y se da cuenta que si bien es cierto que lo había matado un animal, este no era cualquier animal. Tenía sospechas de que podría ser. El alguacil no quiso quedarse, pues daba el caso como perdido. John se interesa mucho y pidió para quedarse unos días más a investigar a profundidad. Así que John inicia con su investigación, primero hablando con los padres de Edward y luego revisando el resto de la casa. John mandó a tapiar todas las ventanas de la planta baja por precaución del animal que estaba afuera. Esa misma noche, John tiene el mismo sueño que todos los demás sobre el espantapájaro, la caja enterrada y Oberlin, observando la dentadura, y al final de las pesadillas su esposa e hija aparecen. En eso despierta un poco exaltado. Durante la cena, Charlotte teme por su vida mientras Elizabeth sufría por no haber encontrado aún a Edward. John toma muestra de la sangre dejada por Edward y al examinarla y compararla con la suya se da cuenta de que algo no estaba bien. En eso escucha un ruido que provenía de afuera y a través de las tablas puede observar a lo que parecía ser una bestia afuera de la casa. En ese momento, John informa a Seamus de que debe cazar a aquella bestia, así que reúnen al consejo del pueblo para informarle de lo que van a hacer a partir de ahora. También les informa que esto él ya lo había visto en un pueblo donde él vivía llamado Jubadan, y de ser así debían informar a la armada. Al día siguiente,
parte del personal de la casa fue afuera a arreglar el cercado. Sin embargo, la bestia que estaba afuera ya acechándolos mata a 2 de ellos e hiriendo gravemente a la chica llamada María. De inmediato le informan a John y a Seamus y estos se dirigen a la casa de María para verla, pero esta ya había escapado. A María le ocurre lo mismo que a Edward. Algo dentro de ella sale y empieza a envolverla como una especie de capullo. Esto hizo que las personas del pueblo temieran más por sus vidas, así que John les pide a todos que se resguarden dentro de la iglesia, por lo menos hasta que atrapen a la bestia. Ya por la noche, John e Isabel se sientan a conversar. Él le cuenta sobre la muerte de su esposa e hija. También le comenta que poco tiempo después llegaron a esas tierras unos gitanos diciendo que esa era su venganza. Isabel le comenta que los gitanos que llegaron al pueblo tenían derecho sobre esas tierras. En eso es interrumpida por Seamus, quien se disgusta por ese tipo de comentarios. Al día siguiente, John se dispone a poner unas trampas en el bosque para cazar a la bestia. En eso se queda dormido y al despertar siente que es observado por algo, así que se dispone a colocarse por encima de una de las trampas de manera que cuando esta bestia lo atacó, él pudo tirarlo sobre la trampa para luego terminar con la vida de ella. Luego de ello, John y algunos miembros del consejo llevan a esta bestia para examinarlo. John lo abre, la piel era muy dura. Cuando termina de abrirlo se da cuenta que dentro estaba María, la chica que la primera bestia había atacado. Al parecer, si este te mordía y no mueres en el momento, terminan por convertirse en la misma cosa. Y Seamus discuten. Este le reclama a Seamus el hecho de que fuera su culpa que los gitanos maldicieran a su pueblo y con eso las personas que estaban muriendo a causa de lo que al parecer sí era un lobo. John e Isabel, por otro lado, buscan a Charlotte para que ella les cuente si había algo más. Ella le da un fragmento de un libro que Timmy tenía y se lo había dejado a ella. En pocas palabras decía que la plata que se había fundido para hacer la dentadura y conjurar la maldición era la misma plata que podía acabar con todo esto. Así que Charlotte le entrega a John la dentadura que había ocultado Timmy tras lo sucedido con Edward. Mientras esto ocurría, Anaïs, quien estaba fuera de la casa recogiendo unas sábanas, es atacada por la bestia quien la estaba acechando. Ella queda muy herida pero no muere, así que se levanta y va a su habitación a limpiarse. John se le ocurre fundir de nuevo esa plata para hacer las balas que pudieran disparar contra la bestia y así poder acabar con ella. Este se prepara para la noche en lo que se da cuenta de las sábanas manchadas de sangre que estaban en el patio fuera de la casa. Así que entra para preguntar si faltaba alguien. Seamus le dice que no y que es muy tarde, que mañana continuarían con la casa. Ya por la noche, Seamus escucha un ruido extraño que provenía del cuarto de las mucamas. Al bajar y ver qué ocurría, es atacado. Se supone que en este caso era Anaïs, que ya estaba convertida. Como puede, se defiende y dispara contra ella. Isabel y John, al escuchar el disparo, van a ver qué ocurría al conseguir fuego y no poder ver nada más. Seamus había huido hacia los establos y John va tras él. Isabel va a buscar a Charlotte para sacarla de la casa que rápidamente se estaba incendiando. Seamus, herido, le pide a John que le diga a su familia que él lo sentía mucho y se prende fuego para morir y así no convertirse. Antes de que Isabel y Charlotte pudieran salir, la bestia original llega a la casa. No les queda más remedio que ocultarse y salir muy despacio. Se consiguen con John fuera de la casa y este les pide irse muy rápido hacia la iglesia, que por ahora era el único lugar seguro. Mientras corrían, la bestia los alcanza y Seamus se da cuenta que este no se les acerca mucho debido a las balas que él tenía de plata. Llegan rápido a la iglesia, los dejan entrar y John les comenta que deben esperar al amanecer para poder disparar a la bestia y acertar. Ya de madrugada, mientras todos dormían, Isabel se levanta escuchando la voz de Edward fuera de la iglesia, así que sin pensarlo 2 veces abre la puerta y la bestia entra atacando a todas las personas. Los hombres disparaban pero no acertaban. En eso Isabel grita "¡Ya basta!", dirigiéndose a la bestia, quien inmediatamente es mordida por ella. En eso a John no le queda más remedio que disparar a través de Isabel para poder darle a la bestia, consiguiéndolo así. La historia en ese momento vuelve al presente, donde el capitán que disparan en la guerra al inicio de la película era Edward, quien aún tenía la bala de plata dentro de sí, y al retirarla por los doctores, este fallece. Al caer al suelo, Edward sale de la bestia. Al mismo tiempo que Isabel moría, Edward volvía a la vida, siendo una persona completamente normal. Tras lo sucedido, John se hace cargo de Charlotte y John, llevándolos a vivir con él. La historia vuelve de nuevo al presente. Charlotte, quien ya estaba mayor, visitaba a John, que estaba muy delicado de salud. Este aún conservaba las restantes balas de plata en su casa.
de esta manera llegando a su final. Bueno chicos, gracias una vez más por haber llegado hasta aquí. Recuerden suscribirse si les ha gustado y darle like. Hasta la próxima.